Vamos a ver entonces la otra parte del curso, que es el tema de los ciclos de los elementos, tanto en términos de criterios generales, como con algunos ejemplos, ¿ok? Y obviamente tratando de llevarlo también al tema toxicológico, a pesar que este no es un curso de toxicología el que yo les hago, ¿no es cierto? Pero sí tiene algunas consideraciones que nosotros desde el área de la química ambiental las tenemos que los conectan con ustedes. Y para eso, bueno, voy a dar algunas, como les dijera, algunas cuestiones generales que depende de cómo uno mire químicamente el ambiente, porque esta es una mirada química, obviamente, ¿ya? Y al respecto, miren, déjame partir de la siguiente parte. Esto creo que lo habíamos visto en la última clase, si no me lo dicen. Nuestro planeta tiene químicamente una composición súper particular que en su superficie, ¿no es cierto?, es mayormente oxígeno y silicio. Tiene mucho oxígeno no solo porque en la atmósfera hay mucho oxígeno, sino que la componente sólida de nuestro planeta son óxidos de silicio y óxidos de aluminio. Entonces lo que más hay en nuestra superficie es oxígeno, perdón, bajo la forma de distintas formas químicas. En nivel gaseoso, oxígeno molecular, el O2 que llama la gente, y a nivel de la corteza terrestre, los óxidos, son enlaces entre oxígeno y átomos como silicio, átomos como aluminio, y casi todos los metales forman óxidos, es decir, forman enlaces con oxígeno. Lo cual no quiere decir que en nuestro planeta el oxígeno es el elemento más abundante, porque como les mencioné, el elemento más abundante es el hierro, en estricto rigor, si que consideramos la composición de toda la esfera terrestre, en donde el núcleo es mayormente de hierro. Ahora, hay una cuestión bien particular, que yo siempre la repito en mis clases de química ambiental, sobre todo las personas que no necesariamente están conectadas con el área química, y es que si uno mira la tabla periódica, aquí está el hierro, ¿okay? Y los elementos más abundantes siempre tienen número atómico menor al hierro. ¿Ok? El silicio, por ejemplo, como les mencioné, el aluminio, el oxígeno, a nivel de la biota, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno. Las sales son de sodio, de potasio, a todo reventar, no de rubidio, cesio, francio, que podrían ser sales de esa, pero hay tan poco. Y ese tema no es una casualidad, ¿ok? O sea, la composición química a nivel de los elementos de nuestro planeta tiene un origen, ¿ya? Y es que los elementos de nuestro planeta y de todo el universo, ¿no es cierto?, se sintetizan en estrellas. Que es un poco lo que siempre dice de forma bien interesante el profesor Massa, nuestro Carl Sagan nacional, ¿no es cierto?, que dice que somos polvo de estrellas, es un libro que escribió, claro, eso es cierto. O sea, si ustedes empiezan a ver cómo se forman los elementos de la tabla periódica, luego del Big Bang se generó puro hidrógeno. Después ese hidrógeno formó parte de las estrellas, como el Sol, por ejemplo, y en las estrellas se empezó a fusionar el hidrógeno para formar helio, fusionar el helio para formar litio, berilio, carbono. O sea, los elementos se van uniendo en sus núcleos para formar elementos más pesados, y eso ocurre en la estrella. Y claro, y eso no es casualidad, por cuanto las estrellas mueren cuando sintetizan hierro. O sea, cuando llegan hasta el hierro, cuando empiezan a juntar los átomos, los núcleos de los átomos para formar núcleos más pesados, eso dura hasta el hierro. O sea, la reacción es exotérmica hasta el hierro. Cuando ya llega el hierro, la estrella muere. Literalmente ya no puede producir energía y la estrella revienta y explota y dejó de existir. Por ejemplo, nuestro Sol, nuestra estrella, estaba fusionando hidrógeno y ya tiene harto helio. Creo que la mitad de la composición de nuestro Sol es helio. Cuando se le acaba el hidrógeno, le va a quedar puro helio, ¿no es cierto? Va a empezar a transformar helio, el helio que está acá arriba, ¿no es cierto?, que va a empezar a fusionar para elementos más pesados, va a empezar a formar litio, va a empezar a formar berilio, va a empezar a formar boro, carbono, etc. Hasta que llega hasta el hierro, y ahí la reacción nuclear deja de ser exotérmica, y ahí la estrella muere. ¿Okay? Y claro, cuando la estrella muere, revienta, y en esos segundos donde revienta,
en esos pequeños segundos se forman el resto de los elementos de la tabla periódica. O sea, en el fondo, en la energía de esa explosión, se forma cobalto, níquel, todo lo que viene después. ¿Ok? O sea, por eso los elementos de número atómico mayor al hierro son todos trazas. O sea, concentraciones muy, muy bajitas. Son residuos de explosiones estelares, literalmente. ¿Ok? No sé si ustedes dominaban eso, porque hay gente que lo dominaba y hay gente que no. ¿Sí? Entonces, cuando uno estudia los ciclos de los elementos, desde el punto de vista toxicológico, ojo, a casi nadie le interesa, casi hay algunas excepciones, se las puedo nombrar, pero a casi nadie le interesan los ciclos de los elementos desde un punto de vista toxicológico de número atómico menor al hierro. Porque casi todos los elementos de número atómico menor al hierro son elementos que son esenciales. Son más abundantes, nosotros evolucionamos con altos niveles de concentración de estos elementos, estamos súper acostumbrados al aluminio, al silicio, a nadie le interesa el ciclo del aluminio, desde un punto de vista toxicológico. ¿Ok? Pero ¿a qué le interesa a la gente desde un punto de vista toxicológico? El ciclo del cadmio, ¿sí? El ciclo del arsénico, ¿sí? El ciclo del mercurio, se me perdió el mercurio, ¿verdad? Porque siempre se me pierde el mercurio, aquí está. Abajo en rojo. Se me está usando la lengua. El mercurio, ¿no es cierto? Quizás la única excepción que yo he visto es el ciclo del cromo. Es uno de los pocos elementos de número atómico menor al hierro que igual tiene poca abundancia y sí tiene un interés. Y cuando digo interés, ¿a qué me refiero? Me refiero a que una cosa es el ciclo natural de un elemento, ¿no es cierto? Y entendamos ciclo, cómo este elemento se distribuye en los estratos ambientales, ¿ok? Tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Pero cuando un elemento tiene importancia desde un punto de vista toxicológico estudiar su ciclo, cuando es fácil desequilibrar su ciclo, cuando digo fácil es que desequilibrar sus concentraciones, y cuando ese desequilibrio genera daño. ¿Ok? El sodio tiene un ciclo, pero nosotros estamos acostumbrados al sodio y desequilibrar los niveles de sodio para generar daños de carácter ambiental es súper poco probable. No digo que imposible, pero es poco probable. ¿Ya? No sé si me sigue leyendo. O sea, es poco probable tener efectos ecotoxicológicos por alterar el ciclo del silicio. ¿Han escuchado alguna vez ustedes eso? Se alteró el ciclo del silicio y generó efectos ecotoxicológicos. O sea, hay algunos casos súper puntuales, pero son ínfimos, con una probabilidad de que pasen súper baja. ¿Ya? Los trabajadores de ciertas minas que viven respirando polvo de silicio y le da una enfermedad creo que se llama silicosis. ¿Ya? Pero son cosas súper puntuales que generalmente su radio de acción es mínimo y por lo tanto a casi nadie le importa. Y normalmente son, más que exposiciones ambientales, son exposiciones ocupacionales. Es decir, se da por la naturaleza del trabajo, más que por una contaminación ambiental. ¿Ya? Es como, no sé, pues es como la persona que trabaja en una industria textil. Va a estar respirando fibras plásticas todo el día. ¿Ya? Entonces, claro, puede que se intoxique, pero es una exposición ocupacional, no le podemos llamar a eso un problema ambiental. ¿Ok? Esa es mi punto, esa es mi visión, ¿no? Ustedes pueden estar en desacuerdo, ya no hay ningún problema. A pesar que hay ciertas áreas de las ciencias ambientales que estudian exposiciones ocupacionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro aspecto tienen los elementos? Disculpen que les insulte sus conocimientos previos de química, pero prefiero decir cosas básicas, obvias, que omitirlas. ¿Ya? Una de las gracias que tienen los elementos, a diferencia de los compuestos, es decir, a diferencia de las sustancias de origen molecular, ¿no es cierto?, es que los elementos no se destruyen. O sea, cuando yo estudio un ciclo de los elementos, yo lo que evalúo es cómo se distribuye el elemento, entendiendo que se puede transformar, ciertamente, pero que no se puede destruir. No es lo mismo estudiar el ciclo del arsénico que estudiar la distribución de un pesticida. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los pesticidas se degradan, el arsénico no se degrada. Como elemento se mantiene como tal, se transforma, sí, en muchas formas químicas, pero de arsénico. La partícula de arsénico sigue intacta en todo este proceso. Entonces hay una ley, la ley de Lavoisier, ¿no es cierto?, la ley de conservación de la masa, que
nuestro planeta tiene una masa de los distintos elementos y la clave es saber cómo se distribuye en los distintos estratos ambientales y cómo se transfieren los distintos estratos ambientales. Esa es la lógica de los ciclos de los elementos. ¿Ya? Ahora, en los libros aparece el ciclo biogeoquímico porque se entiende que, en general, puede ser la clasificación más simple, a pesar que hoy en día hay clasificaciones más extravagantes. El ambiente en el cual nos desenvolvemos nosotros, ¿no es cierto?, es lo que llaman los biólogos, creo, nicho ecológico. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos, como ustedes saben, tenemos la atmósfera, tenemos la hidrosfera, tenemos la litosfera, y hay una intersección de estas tres donde se desenvuelve la vida, que nosotros la fijamos espacialmente en más o menos 10 kilómetros. 10 kilómetros bajo el mar, 10 kilómetros sobre el mar. ¿Ok? Y todas estas flechas que aparecen ahí implica que los elementos que están en esta franja, que a nosotros nos interesa, no nos interesa el ciclo de los elementos de todo el planeta, nos interesa el ciclo de los elementos en estas franjas donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Tiene distintos vectores, desde el punto de vista que evolutivamente estos elementos se han movido en los estratos ambientales y nosotros, por nuestros procesos mayormente industriales, desequilibramos estos ciclos naturales. ¿Ok? O sea, todo lo que les voy a mencionar ahora respecto de lo que nos interesa a nosotros. Y cuando digo respecto a lo que nos interesa a nosotros, igual que en el cambio climático, ¿no es cierto?, es cómo se distribuían normalmente los elementos antes de la industria. ¿Ok? Por ejemplo, mira. Voy a saltarme esto. Aquí hay 4 preguntas que yo quiero que toquemos con usted, que podrían ser guía para estudiar el ciclo de cualquier elemento, no solamente los que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Cualquier elemento. Primera pregunta, una pregunta química. ¿Bajo qué formas químicas se encuentran elementos en los estratos ambientales? Es decir, por ejemplo, si yo voy a estudiar el ciclo del carbono, ¿cuáles son las formas químicas del carbono en la atmósfera? ¿Cuáles son las formas químicas del carbono en la hidrosfera? ¿Cuáles son las formas químicas del carbono en la litosfera? ¿Y cuáles son las formas químicas del carbono en la biosfera? Yo necesito saber eso porque si yo conozco las formas químicas que tiene, voy a responder las 3 preguntas que siguen después. ¿En qué estado físico están estas formas? ¿Están en estado gaseoso? ¿Están en estado líquido? ¿Están en estado sólido? ¿Ok? Voy a poder responder la pregunta que sigue, que ya tiene que ver con el ciclo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos de transferencia de estos elementos entre los estratos, si es que los hay? O sea, es decir, que un elemento pase de la atmósfera a la hidrosfera, ¿cuál es el proceso o los procesos que llevan que un elemento pase de la hidrosfera a la atmósfera? Que pasen de la litosfera a la hidrosfera. Los elementos se mueven, y se mueven por razones químicas y físicas. ¿Ok? Y la última pregunta, que es la pregunta que tiene que ver con los problemas ambientales, es cuáles son las fuentes, y fíjense lo que voy a decir, naturales o antropogénicas, que alteran estos ciclos. E incluyo las naturales, porque existe una concepción que piensan que la contaminación o alterar el ciclo de un elemento tiene una fuente solamente humana. Eso es falso. ¿Ya? Una erupción volcánica, por ejemplo, altera el ciclo de un elemento, pero la altera ¿desde qué punto de vista? Desde nuestra referencia humana preindustrial. O sea, puede ser que en un lugar no ha habido una erupción volcánica en 1000 años, es decir, desde antes de la revolución industrial no hubieron erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Y puede que justo ocurra una erupción volcánica que alteró el ciclo del elemento respecto de lo que nosotros estamos acostumbrados, y eso también es una contaminación. De hecho, la definición de contaminación es súper antropogénica, es el alteramiento de los niveles naturales de una sustancia. Esa es la contaminación química. Y natural es natural respecto de qué? Respecto de antes de la revolución industrial. Pero no es nada más que eso. ¿Me siguen? Sí. ¿Me compran eso? Porque yo cada vez que digo esto como que genera media polémica. ¿Ya? Como que, ¿cómo existe contaminación natural? Es que bajo las definiciones disciplinarias sí, no es que a mí me guste la definición, pero esa es la definición que existe y hay que aclararlo. Por ejemplo, yo hice un estudio ambiental con la gente de la Santa María cuando ocurrió la erupción del volcán Chaitén, por ejemplo, y generó un desastre en el ciclo del arsénico, un desastre.
¿Estamos? Y eso no fue culpa de la industria, no fue culpa de nadie, un fenómeno natural, pero que contamina. Por ejemplo, miren, partamos de algo conocido, de algo que ustedes me dijeron que ya más o menos dominaban, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el siguiente ping-pong. Ustedes, como ya dominan más o menos lo que es el ciclo del carbono, porque ustedes entienden más o menos el tema del efecto invernadero asociado a esto, respondamos a estas preguntas para el ciclo del carbono y después nos vamos a otro elemento. ¿Ok? Y de hecho, entre paréntesis, la evaluación que me pidió Gabriela que tenía que hacerle es literalmente que ustedes elijan el ciclo de cualquier elemento que les interese y respondan estas mismas preguntas. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que hagamos esta participación para que la forma de responder estas preguntas les quede lo más clara posible para efecto de la evaluación y para que aprendan. ¿Ya? Por ejemplo, el ciclo del carbono. Vamos a las primeras dos preguntas. ¿Qué formas químicas se encuentra el elemento, el carbono supongamos, en los estratos ambientales? ¿Y en qué estado físico están estas formas químicas? Por ejemplo, pongámonos el siguiente caso. En la atmósfera, ¿cómo está el carbono? ¿Cuál es la forma química del carbono en la atmósfera? Es muy difícil la pregunta, es muy química. ¿Puede estar formando el CO2? El CO2 es ¿Metano? una forma química del carbono en la atmósfera. No es la única, pero sí probablemente la más importante. ¿Ya? Y el metano también. El metano, exactamente. ¿No es cierto? CO2 y metano. Ahí tienen dos formas químicas. No son las únicas, hay más. ¿Saben cuál más? Monóxido. Monóxido de carbono, que no lo quisiéramos porque es muy tóxico, pero existe en la atmósfera. Yo no estoy diciendo de dónde provienen, ¿eh? Estoy diciendo que existen, nada más que eso. ¿Ya? Y fíjense que hay otra forma química que se menciona poco, porque, claro, naturalmente casi no se genera, salvo que existe un incendio, que es el carbono cero. El carbono elemental, que es lo que se conoce normalmente como hollín. ¿Ya? Es humareda negra, normalmente ese es carbono cero. ¿Ok? Algunos le llaman black carbones. ¿Ya? Y esa no es gaseoso, fíjense, esa no es gaseoso porque el CO2, el metano y el monóxido de carbono son formas químicas que están en la atmósfera y son gaseosas. El carbono cero es sólido, pero es sólido fino, o sea, es un material particulado, sólido muy fino, que está en suspensión atmosférica. Por ejemplo, cuando ustedes ven que pasa un auto y tira la humadera, ese es carbono sólido, bueno, no es solo carbono, tiene más cosas, pero ahí hay carbono sólido de partículas muy finas, y son tan finas que ni siquiera decantan, ni siquiera sedimentan, se mantienen en la atmósfera. O sea, en la atmósfera no hay solo gases, hay mayormente gases, sí. ¿Estamos? Pero fíjense que ustedes me han dicho solamente las formas químicas de carbono en la atmósfera. Tenemos que hacer el mismo ejercicio en la hidrosfera, en la litosfera y en la biosfera. ¿Qué formas químicas de carbono hay en la hidrosfera? ¿Las mismas? En un caso sí. ¿Por qué? Fíjense. En la hidrosfera también hay CO2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el CO2 se mezcla con agua y de hecho reacciona con agua y forma una sustancia química que se llama ácido carbónico. ¿Ok? ¿Qué es CO2 con agua? ¿Ok? Metano prácticamente no hay, o sea, lo que existe de metano en la hidrosfera es un metano que se formó ahí y que sale a la atmósfera, o sea, no es estable en el agua. ¿Ok? El CO2 es soluble en agua, efectivamente. Lo que hay de carbono en la hidrosfera es normalmente ácido carbónico y sus derivados. ¿Ok? Ahí les voy a mostrar después unos esquemas, pero estoy tentando terreno a ver hasta dónde ustedes dominan. ¿Ya? En la hidrosfera no hay mucho más porque los otros gases carbonados no son solubles en el agua. ¿Ya?
El monóxido no es muy soluble, el metano no es muy soluble, lo que más hay es CO2 disuelto formando ácido carbónico. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, hay un dato que dice que el pH del agua del mar es 8 y se debe a la disolución del CO2, que forma un carbonato monoácido que tiene pH 8. ¿Ok? El agua pura, no el agua salada, tiene pH 5,5. ¿Por qué? Porque el CO2 con agua forma ácido carbónico y ese es el pH de un ácido carbónico diluido. ¿Ya? O sea, la presencia de carbono en la hidrosfera no es algo trivial. El pH del agua depende de eso. Y el pH tiene una importancia biológica gigante. Gigante. Un cambio de pH puede aniquilar biota que no está acostumbrado a ese nuevo valor de pH. ¿Sí? ¿Qué forma química de carbono ustedes piensan que hay en la litosfera? Carbonatos de cosas. Carbonatos. Carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, son sólidos súper insolubles, ¿no es cierto? Que forman parte de la litosfera, incluso bajo las profundidades del mar, cuando ustedes se topan nuevamente con la litosfera, ¿no es cierto? Ya bajo la capa sedimentaria, ustedes tienen ya carbonatos, pero no cualquier carbonato, carbonatos son los carbonatos insolubles o poco solubles. El más abundante es carbonato de calcio. ¿Ya? Y ahí está es fácil para la gente más del área biológica. ¿Cuáles son las formas químicas de carbono en la biosfera? Los azúcares. Los Los azúcares, carbohidratos. ¿cierto? Hidrato de carbono, la estructura hidrocarbonada, ¿no es cierto?, de casi toda la biota. ¿Ok? Súper. Bien, ¿sí? Disculpe. Pero aquí también se consideraría el CO2 que exhalamos. Sí, pero es que mira, una cosa es que una sustancia química forme parte de la estructura biológica, que claro, ahí estamos hablando del hidrato de carbono, y otra cosa es que lo que expele o excreta una sustancia biológica con un fin meramente energético. O sea, cuando nosotros liberamos CO2 es porque estamos combustionando literalmente un hidrato de carbono. Y claro, y liberamos el CO2. No es que el CO2 forma parte de nuestra estructura. ¿Ok? Pero la química del carbono es súper interesante por lo que dices tú. O sea, la química del carbono, los que lo vemos desde el punto de vista químico, yo sé que lo que voy a hacer no es muy biológico. La química del carbono es la química de la transferencia de energía entre la vida y la muerte, literalmente. O sea, las sustancias vivas tienen estructuras hidrocarbonadas reducidas, metano, por ejemplo, hidratos de carbono. Ahí el carbono tiene muchos electrones, ¿ok? Y las estructuras para generar energía tienen que oxidar parte de su estructura, ¿no es cierto? Y ahí tienen que liberar electrones. Y eso es CO2, por ejemplo. Tiene ya muy pocos electrones ese carbono. ¿Ok? Entonces, como la química de la vida y la muerte está ahí entre... Yo siempre le digo a mis estudiantes, quiere estar vivo, tenga su carbono reducido. Quiere morirse, oxídese. ¿Ya? Aquí están las formas de carbono en la hidrosfera, que todas son derivadas del ácido carbónico. Entonces, como usted me comentaron, ¿cierto? Este es el CO2, que disuelto en agua se le llama ácido carbónico. Y este ácido carbónico se puede transformar en derivados del ácido carbónico, como lo que se llama el carbonato monoácido, que es el que mayormente está en el océano. O en carbonato, cuando el pH es muy básico, ¿no es cierto? Y ahí puede hasta precipitar. Ya, es bien simple la química del carbono en el agua. En la atmósfera ahí están las formas que hablamos recién, ¿no es cierto? Ustedes me dijeron 3 de las 4 que están ahí. 3 de las 4 son gaseosas, salvo el carbono 0. Yo no digo que son las únicas formas, son las formas más abundantes de carbono en la atmósfera. Hay más, sí, pero son muy minoritarias. ¿Ya?
Perdón, aquí está la forma química del carbono en la biosfera, ¿no es cierto? Que se forma a través normalmente de la fotosíntesis. La otra vez supe un dato que no tenía idea, que el 70% de la fotosíntesis planetaria se da en el océano. Yo pensé que se da en la Amazonas, estaba súper perdido. No, pues profe, el fitoplancton. Si soy ignorante, pues. Cuando dicen que es el pulmón del mundo del Amazonas. Es que eso me enseñaron a mí, pues. Y No, cuando es me mentira. enteré de ese dato, dije, me arruinaron la vida. Yo decía, el Amazonas, Brasil, le da oxígeno al mundo. Mentira. No. Sí, no deja de ser importante. Ah, importante sí, pero comparado con un 70% del océano, ¿de qué estamos hablando? Y en la litósfera, claro, la piedra caliza, ¿no es cierto? Son carbonatos súper insolubles, ¿no es cierto? Ahora, dicho lo anterior, fíjense, ahora aquí viene una pregunta que voy a apelar a su sentido común, ¿no? Porque esto en realidad es difícil responderlo así precisamente, solamente en el sentido común, pero si ya que tenemos un panorama de cómo se distribuye el carbono en sus formas químicas y sus estados, ¿no es cierto? Esta es una pregunta más ingenieril. Si tomamos todas las masas de carbono que hay, donde nos desenvolvemos nosotros, obviamente, ¿no es cierto? Sin incluir el núcleo ni nada por el estilo, ¿dónde creen ustedes que se acumula la mayor cantidad de carbono en todos estos estratos ambientales? ¿Dónde hay más carbono? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la litosfera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, Vanessa y Paulín, con lo que dice Carola? ¿Incluyendo la biota? Claro. Sí. ¿En serio, Vane? Yo creo que en torno al espacio, o sea, como concentración en un espacio, yo creo que sí, también litosfera. Sí, exactamente, el litósfero, ¿ya? O sea, claramente la atmósfera no es, ¿ya? O sea, en la atmósfera hay muy poco carbono, hay partes por millón, donde más hay en la litosfera, la reserva de carbono formando carbonato, sobre todo bajo los océanos, es enorme, ¿ya? Carbonato en el agua sí hay, pero nunca tanto como en la litosfera, ¿no es cierto? La biosfera tiene un montón de carbono, pero como yo les mencioné, en términos de masa, por mucho que nos creamos importante, la litósfera en términos de masa, o sea, la biosfera en términos de masa, es nada respecto a la litósfera y la atmósfera. Nosotros somos como una mancha verde finita en el planeta, ¿ya? Efectivamente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense, lo que ustedes ya saben, que es que el alterar el ciclo del carbono, ¿dónde se da mayormente? Fíjense. Tenemos la distribución de carbono. ¿Me escuchan? La noto congelada. Ah, sí, se habían congelado. Ahora sí. El carbono se distribuye mayormente en la litosfera, ¿no es cierto? Por lo tanto, es poco probable, no digo que imposible, pero es muy poco probable alterar los niveles de carbono litosférico, porque ya tiene mucho carbono. Entonces, nosotros, ¿cuál es el nivel de carbono que alteramos? El atmosférico. El atmosférico. ¿Y por qué alteramos el atmosférico? Porque es el que tiene menos. ¿Se fijan? Es muy fácil desequilibrar los niveles de carbono en la atmósfera porque naturalmente tiene muy poco. Y esa es la clave para entender el ciclo de un elemento. Normalmente, alterar el ciclo de un elemento se da en los estratos ambientales donde en ese elemento hay muy poco. Por lo tanto, cualquier intervención humana es suficiente para desequilibrarlo. ¿Me siguen? O sea, yo no puedo desequilibrar los niveles de silicio en la litósfera. En la atmósfera sí la puedo desequilibrar un poco. De hecho, por eso a la gente le da silicosis. No estamos acostumbrados a un nivel de silicio atmosférico alto, como el que desarrolla un trabajador en una mina, ¿ya? Entonces, hay elementos que son fáciles de desequilibrar, ya sea porque son de concentraciones bajas en todo el planeta, o ya sea porque en algunos estratos ambientales muy poco. ¿Ya? ¿Me siguen la idea, más o menos, ¿no? Sí. Ahora, esta es la foto.
cómo se distribuye el carbono, dónde está mayormente, ¿no es cierto? Y la otra que hay que entender es la película, porque un ciclo es algo dinámico, no es una foto un ciclo, ¿ya? Y ahí viene la siguiente pregunta, que para cualquier elemento hay que entenderlo. ¿Cuáles son los procesos de transferencia de este elemento entre los estratos? O sea, ¿cómo pasa de la atmósfera a la biosfera? ¿Cómo pasa de la atmósfera a la hidrosfera? Entenderlo desde un punto de vista del proceso y sus magnitudes. ¿Ok? Y aquí les hago la pregunta. Que en parte ya la hemos respondido, pero quiero ver si es que la conectan. Si hablamos del ciclo del carbono, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Entre qué estratos ambientales el carbono se transfiere? Porque no digo que un elemento se transfiere entre todos los estratos ambientales necesariamente. ¿Dónde están las transferencias de carbono? Entre la biosfera y la litósfera, entre la biosfera y la atmósfera. La atmósfera. Ya, Entre la hidrosfera y la atmósfera. ya, ahí nombraron tres, ¿no es cierto? Vamos por partes. ¿Y cuál sería ese proceso? Por ejemplo, entre la atmósfera y la biosfera. ¿Cuál es el proceso que genera esa transferencia? ¿Y en qué direcciones? La respiración. Respiración y fotosíntesis. Ya, respiración y fotosíntesis. Ahí tienen las dos direcciones, ¿no es cierto? Respiración desde la biosfera hacia la atmósfera, fotosíntesis desde la atmósfera a la biosfera. ¿Ok? Ambos son procesos químicos. ¿Ok? Bueno, bioquímico, como quieran llamarlo. Disculpa que me centre tanto en mi disciplina, pero la respiración es una oxidación, la fotosíntesis es una reducción. ¿Ya? Mediado por sistemas celulares, todo lo que ustedes quieran, pero es un proceso redox, que nosotros lo llamamos. ¿Ok? No estoy diciendo que todo proceso de transferencia entre la atmósfera y la biosfera necesariamente es redox, pero para el carbono sí. ¿Ok? Para el carbono sí. ¿Estamos? Me nombraron también de la atmósfera a la hidrosfera. ¿Cuál es ese proceso? Evaporación y condensación. Ah, ya. Si estuviéramos hablando del ciclo del agua, tú tienes razón. Pero no el ciclo del carbono. Porque el carbono, fíjense, no se condensa, entendiendo condensación, ¿no es cierto? Como que pasa de estado gaseoso a estado líquido el carbono. Como por ejemplo, que el CO2 pasara de CO2 gaseoso a CO2 líquido. El CO2 líquido, como sustancia, ¿no es cierto?, existe a temperaturas súper bajas. Lo que existe químicamente, entiendo la confusión, ¿no es cierto?, es esto: existe una solubilización de un gas, que no es lo mismo que condensar. ¿Ok? El gas se disuelve y reacciona químicamente con el agua. Ese es un cambio químico. ¿Ok? No es un cambio físico como condensación, ¿no es cierto? Y ahí pasamos desde la atmósfera a la hidrosfera. Ahora, este proceso es súper limitado. ¿Por qué? La solubilización del CO2 en agua es súper limitada porque el CO2 tampoco es muy soluble en agua. Hay un punto en donde ya no se disuelve más CO2. ¿Ya? En general, la mayoría de los gases son súper poco solubles en agua. La excepción es el CO2 y el oxígeno. Y el oxígeno, para que ustedes se hagan una idea, se disuelve. A pesar que tenemos 20% de oxígeno en la atmósfera, la cantidad de oxígeno que tenemos en el agua son de unas pocas partes por millón. ¿Ok? Son poquititos gramos de oxígeno por litro que se disuelven en agua. ¿Ok? Tal es así que la cantidad de oxígeno es tan poca en el agua que si ustedes dejan agua estancada mucho tiempo, los peces se le mueren. Entonces tienen que andar removiendo el agua para que el oxígeno que consumen los peces se restituya mediante la resolubilización. Si ustedes dejan el agua estancada, lo poco oxígeno que hay lo respiran los peces y se fue el oxígeno y se murieron. De ahí viene el tener en un acuario esa cosita que tira burbujas, ¿ya? Para mantener el oxígeno constante. ¿Cuál otro me mencionaron? Me mencionaron ustedes de la bidireccionalidad atmósfera-biosfera, me mencionaron de atmósfera-hidrosfera. ¿Y cuál otro me mencionaron? Biosfera, litósfera.
Ah, ya, tú estás hablando de la biosfera y litósfera. ¿A qué proceso te refieres? Porque creo imaginar cuál es. A ver. Fosilización. Ya, la fosilización es un proceso geológico, ¿no es cierto? Ahora, la fosilización también es una reacción química. ¿Ok? También una reacción química de intercambio carbono-silicio. ¿Estamos? Ahora, la formación del petróleo uno la podría considerar quizás en esa categoría también. Es decir, crecen los vegetales, mueren, esa biomasa queda enterrada bajo capas sedimentarias y se degrada anaeróbicamente y se forma petróleo. ¿Ya? Pero eso pasa en millones de años. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ahí estamos respondiendo, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿cuáles son los procesos de transferencia de este elemento entre los estratos? ¿Ok? De todos estos procesos que ustedes acaban de mencionar, ¿cuál creen ustedes que es el más lento? El de la petrolización. Es el más lento de todos, ¿no es cierto? O sea, la tasa de transferencia de carbono desde la atmósfera hacia la litosfera es terriblemente lenta. ¿Ok? Y a pesar que ahí están las mayores reservas de carbono, fíjense lo irónico de esto. El proceso más lento es el que más reservas de carbono tiene. Ya, ahí estarían todos los procesos que ustedes mencionaron, salvo el de la formación del petróleo, que lo vamos a ver más adelante. Aquí está, vamos por parte, ¿no es cierto? Aquí está la solubilización del dióxido de carbono en agua, ahí está un proceso de transferencia, que es muy rápido, es muy, muy rápido. ¿Ok? Tenemos los procesos de fotosíntesis o respiración, dependiendo de la dirección que estemos hablando, ¿no es cierto? Este proceso es más lento que el anterior, pero es mucho más rápido que el de la fosilización o la formación del petróleo. ¿Ok? Hay ciertos procesos de formación de los carbonatos que también son bastante rápidos. Es decir, si forma carbonato y precipita como carbonato de calcio y queda en la roca sedimentaria. Y el petróleo, que es un proceso más largo, mucho más largo. Pero es más largo, pero ha ocurrido por un par de miles de millones de años, ¿ok? Y la diferencia, ¿no es cierto?, está que cuando tomamos CO2, ¿no es cierto?, y lo llevamos a las profundidades de la litosfera mediante fosilización, o sea, nos tratamos la fotosíntesis y nos llevamos incluso más abajo, ¿no es cierto? La diferencia es que en términos de masa este proceso es lento, pero geológicamente tenía una sola dirección. Atrapa y no suelta. La fotosíntesis tiene dos direcciones, ¿no es cierto? Yo respiro y hago fotosíntesis. Pero el material que no se consumió vía respiración queda atrapado como petróleo geológicamente, y ese proceso de millones de años atrapó toneladas de carbono. Entonces hay que entender el ciclo, la foto, los procesos y las velocidades de los procesos. ¿Por qué hay que entenderlo así? Porque con eso yo puedo entender la última pregunta que viene, es cuáles son las fuentes que lo alteran y cómo. ¿Ok? Por ejemplo, repito, partí con este ciclo porque ustedes lo conocen más, ¿no es cierto? Después vamos a ir a uno desconocido. ¿Cuáles son las fuentes que alteran el ciclo del carbono? La quema de combustibles fósiles. ¿Y entre qué estratos estaríamos afectando? Se agregaría de la litosfera a la atmósfera. De la litosfera a la atmósfera. O sea, estamos revirtiendo un proceso que a escala humana es tremendamente lento, pero tremendamente acumulativo.
Y nosotros lo estamos revirtiendo tremendamente rápido. ¿Ok? Entonces, se fijan que nosotros entendemos, y no voy a hablar de los efectos que tiene porque ustedes lo saben, ¿no es cierto? Pero entendemos nosotros el ciclo del carbono entendiendo que de la litosfera a la atmósfera es el problema que estamos generando nosotros. Y lo estamos generando porque estamos aplicando un proceso reversible, estamos revirtiendo un proceso súper lento a una velocidad tremendamente rápida. ¿Ya? O sea, sacar el petróleo y quemarlo es súper rápido. Y estamos revirtiendo ese proceso que tomó cientos o miles o millones de años y lo estamos revirtiendo en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 10 años, en menos de 2 siglos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Estamos? Esta es una foto del IPCC que muestra estas flechas o sea, estas transferencias con números. No sé si alcanzan a verla ahí porque tengo que explicarle las unidades. Son unidades medio ingenieriles porque, claro, si bien es cierto, hay poco carbono, igual para escala humana son unidades enormes. ¿Qué unidades tiene esto? Están unidades de petagramos de carbono. ¿Ok? Tenemos el kilogramo, megagramo, o sea, 10 elevado a 6, ¿no es cierto? Teragramo, 10 elevado a 9. Gigagramo, 10 elevado a 12. Y creo que petagramo, 10 elevado a 15, si mal no recuerdo. Una cosa así. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que muestra esta flecha? ¿No es cierto? La flecha negra, como esto está centrado en la atmósfera, ¿no es cierto? La flecha negra muestra el flujo positivo hacia la atmósfera desde el estrato ambiental que se está indicando. Por ejemplo, acá se está indicando que, por ejemplo, va desde la biosfera hacia la atmósfera, flecha negra, ¿no es cierto? 118,7 petagramos de carbono al año por un proceso que se llama respiración de los bosques. ¿Se fijan? Cada una de estas flechas implica una transferencia. Por ejemplo, aquí va de la atmósfera hacia la litosfera 0,3 petagramos de carbono al año. Todas estas flechas están estimadas por el informe del IPCC. ¿Ya? ¿Dónde están las mayores reservas de carbono? Miren los números. No sé si la alcanzan a ver bien, yo lo veo bien, pero no sé si le está transmitiendo en HD a usted. En soil y en sedimento de tierra, el océano. Océano, ¿no es cierto? Está en Y los la fondos litosfera. Aquí está. Está en los fondos del océano, sedimento y fondo del océano. Ahora, mucho de ese carbono es interesante porque no son solamente carbonatos, la mayoría son carbonatos, ¿cierto? Pero una parte de ese carbono, fíjense que es carbono, es metano líquido, que está en el fondo del océano. Por la alta presión el carbono se condensa y que transforma el carbono en metano líquido. ¿Ya? Pero mayormente que hay acá son carbonatos. Fíjense, ¿cuánto es el flujo de carbono desde el proceso de combustión del petróleo? ¿Cuánto es el flujo? Hacia la atmósfera, obviamente. Aquí se lo voy a marcar, así que no lo alcanza nada. $7,8 petagramos de carbono por año, debido a la combustibles fósiles mayormente, a pesar que ahí incluyen también el tema del cemento. Ahí no desconozco por qué, pero la industria del cemento también la incluye. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos petagramos de carbono hay en la atmósfera? Fíjense. Hay 589. Y nosotros estamos agregando 7,8 por año.
¿Estamos? ¿Me siguen más o menos? Sí. Ahora, de esos 7,8, ¿cuántos son reabsorbidos? Porque una cosa es que nosotros emitamos 7,8 de carbono por año, no, pero no quiere decir que ese carbono va a quedar ahí. Parte de eso es absorbido por otros estratos ambientales. ¿Dónde están los principales? 2,3 y 2,6. Exactamente. Hay 2,3 por el lado del océano, que me imagino que esa es la fotosíntesis de la alga, ¿no es cierto? Y hay 2,6 que lo captura, por lo que entiendo ahí, ¿no es cierto? Tanto la biosfera como la litósfera. Por un lado la fotosíntesis, y por otro lado también el suelo tiene cierta capacidad de captar carbono, ya sea porque se forman carbonatos, ya sea porque hay bacterias, etc. O sea, de los 7,8 que emitimos, estamos reabsorbiendo casi 5. ¿Ok? O sea, el balance que nos queda a nosotros son aproximadamente entre 2 y 3 petagramos extra estamos arrojando que no son absorbidos por año. Son entre 2 y 3 para una cantidad de 589. ¿Ok? Es poco, ¿no? ¿Qué le hacen 2 o 3 a 589? ¿No estamos siendo muy exagerados? Estoy tratando de provocarla, a ver qué me responde. Tanto color que le ponen. ¿Qué pasa? Me da curiosidad saber si alguna vez ha tenido alumnos que le han respondido así como agresivamente. Sí, Eso algunos se pican, pero yo estoy pica preparado. mucho. Estoy preparado. De hecho, una vez pasó pasé un momento re fome para mí, una vez que di la charla en un museo, y no, una persona que ya era de edad, eso sí, que son medio cascarrayas, parece cuando son viejitos, y no, se picó, o sea, la agarraron mal, así. No entendió que la idea era hacerlo dudar. Mucho. ¿Pero dónde está el pero? Fíjense. Porque yo le diría, si usted tiene 589 pesos en el bolsillo, yo le doy 2 pesos más o 3 pesos más. ¿Cambió mucho la plata que tenía en el bolsillo? Te van a decir no. Entonces, ¿por qué le ponen tanto color con el carbón atmosférico y toda la cuestión? ¿Dónde está el pero? Fíjense. Esto tiene una respuesta, pero quiero ver si la ven. ¿No la ven? No. O sea, yo creo es que no es estable, es cambiante siempre, ¿o no? O sea, mira, yo creo que esto se va incrementando con el tiempo, pero fíjate que estamos hablando de que en la época actual, donde supuestamente donde más carbono estamos emitiendo, porque hay más consumo de combustibles fósiles por año que nunca, ¿no es cierto? Así todos siguen siendo 2 o 3 por año. O sea, el hecho que yo te diga a ti, asumamos que han sido 2 o 3 por año desde 1850, estoy incluso sobreestimando la cantidad de carbono que estamos emitiendo, porque a principios de la revolución industrial no consumíamos tanto combustibles fósiles como ahora. Pero fíjense en la unidad. Pues. Ahí está el pero de esto. ¿La unidad qué es? Es Por petagramo año, por año, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años llevamos emitiendo carbono? 50, 70. Ya bueno, ¿Cuándo, más. ¿Cuándo empezó la revolución industrial? O sea, ¿cuándo empezamos a sacar petróleo en cantidades industriales? Esto viene de 1850, recuerden. O sea, en 30 años más vamos a cumplir 2 siglos quemando carbono como loco. ¿Ya? Estos son 2 por año. Entre 2 o 3 por año. Ya, pues, multiplíquenlo por 200 años. ¿Cuánto les da?
Si fuesen 3, el peor de los casos, 3 por 200 son 600. O sea, en 2 siglos duplicamos la concentración de carbono. Hay 589, y en 2 siglos le agregáis 600. Porque le agregué 3 por año. Y en 200 años le agregué 600 más. ¿Sí o no? Sí, el poder ahorrativo que económico. Exactamente. Yo hago la analogía de la gotera. Es como decir, mira, tienes tu tina medio llena y hay una gotera. ¿Qué le hace una gotita a la bañera? Nada. Ya, pero ten la gotera abierta 2 siglos. La Y ahí mansa cuenta de agua. la mansa cuenta de agua y se te va a rebalsar la bañera. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora, la idea es hacer algo parecido para cualquier elemento. Ahora, obviamente que para el ciclo del carbono sabemos mucho. Por eso se puede hacer este ejercicio más simple. ¿Ya? Yo les voy a mostrar otro ejercicio para el ciclo del antimonio, que es el elemento que yo más he investigado en mi carrera académica. ¿Ya? Ahora, no esperen algo tan sofisticado porque el antimonio se saben re pocas cosas. Entonces va a ser más fome. ¿Ya? Bien, fíjense. Ciclo del antimonio. Vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Ok? Ya, si alguno de ustedes fue a mi charla que di también para el programa usted, hay algunas diapos que las voy a volver a presentar, otras que las voy a poner nuevas. ¿Ya? Lo primero, ¿por qué me interesa el antimonio? Bien simple, porque el antimonio tiene un número atómico mayor al hierro, es traza, por lo tanto es fácil desequilibrarlo, y es tóxico. Mi tesis es que es casi tan tóxico como el arsénico. ¿Ok? De hecho está en el mismo grupo de elementos, o sea, está arsénico ahí y está antimonio bajito. O sea, tiene propiedades físico-químicas parecidas. No les voy a vender la pomada que son iguales porque no son iguales. El antimonio tiene propiedades químicas en algunos aspectos bastante distintas al arsénico, pero es cancerígeno clase 2A y el arsénico es cancerígeno clase 1, para que ustedes se hagan una idea de que tampoco el antimonio, sobre todo el antimonio 3, es tan inocuo. ¿Ya? Ahí está el arsénico 3, ahí apareció. Arsénico 3, antimonio 3. Son casi iguales, estructuralmente hablando. Salvo que el átomo antimonio es un poquito más grande, nada más. Y no se ve el tamaño del átomo, obviamente, porque son puros símbolos, pero es para que se hagan una idea. De hecho, los estudios han mostrado que entran por el mismo canal. El aquagliceroporino, por donde entra el arsénico 3, y ejerce su efecto en la mayoría de las células, el antimonio entra por ese mismo canal, el antimonio 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un tamaño muy parecido entre el agua y el glicerol, entonces entra suavecito por ahí. ¿Ya? Litósfera, ¿qué es lo que sabemos del antimonio? Re poco, ¿ya? ¿Qué concentración de antimonio hay en la litósfera? Más o menos 0,2 microgramos por gramo, eso es lo que hay. ¿Ok? Es súper poquito, 0,2 microgramos de antimonio por gramo de corteza terrestre. ¿Ok? ¿Qué formas químicas hay? Mayormente óxidos. Óxido de antimonio 3, óxido de antimonio 5. Eso es lo que hay. ¿Hay otras formas químicas? Sí, hay sulfuros, por ejemplo. Hay sulfuro de antimonio 3, sulfuro de antimonio 5. Mayormente está como antimonio 5, porque la litósfera superficial es oxidante y el antimonio se oxida. ¿Ok? Antimonio 5. Esto es lo que mayormente hay. Ahora, el hecho de que exista poco es precisamente la razón por la cual es fácil desequilibrarlo. Por eso cuando yo digo que hay poco, no quiere decir entonces que no tiene importancia, al revés. Dado que tiene poco y que toda la biota está acostumbrada a muy poco, evolutivamente hablando, pues bien, desequilibrarlo por un proceso antropogénico es súper fácil. Y generar problemas ambientales de carácter ecotoxicológico también no es tan difícil. ¿Ok? ¿Cómo está la hidrosfera? Casi nada. Se estima que más o menos hay 1 microgramo por litro de antimonio disuelto en los cuerpos de agua natural. No hay más que eso. Y la mayor parte de ese antimonio se encuentra como esta forma química, un anión, el hexahidroxiantimoniato. ¿Ya? Eso.
Entonces, desequilibrar la concentración de antimonio en un cuerpo acuoso es súper fácil. Se necesita muy poca cantidad de antimonio para desequilibrarlo, ¿ok? Y como repito, como la biota, también la acuática, tiene una adaptabilidad a niveles muy bajos de antimonio, un desequilibrio que es muy simple de hacer en términos de cantidades que habría que arrojar, podría generar daños bien grandes. Ahora, hay casos donde ha generado daños bien grandes, hay re pocos casos, no les voy a mentir. Ya, de hecho, les voy a mostrar una tabla más adelante donde hay algunos casos súper puntuales. ¿Ya? ¿Cómo está la atmósfera? A nivel gaseoso, no hay nada de antimonio. De hecho, no hay ningún compuesto de antimonio natural gaseoso. No hay ninguno. Hay compuestos de antimonio artificiales gaseosos, pero natural ninguno. Lo que sí se sabe es que lo poco de sólido que tiene la atmósfera, lo que se llama material particulado, ¿no es cierto? Lo poco de sólido que tiene la atmósfera, más o menos hay, ese sólido tiene concentraciones de antimonio de 1 a 20 microgramos por gramo de antimonio, o sea, muy poco. La mayor cantidad de ese sólido es carbono, pero lo que tiene de antimonio es muy, muy poquito, de 1 a 20. Si yo cuantificara cuánto antimonio hay tomando un volumen gaseoso completo, se estima que es más o menos 1 nanogramo de antimonio por metro cúbico. ¿Ok? O sea, pareciera que el antimonio son tracitas pequeñas que andan dando vueltas por ahí, insignificantes. Pero repito, el hecho que esté a concentraciones bajas lo vuelve más peligroso desde un punto de vista que es más fácil desequilibrar. Ahora la pregunta es, ¿qué tan probable es que desequilibremos los niveles de antimonio? Porque una cosa es que sea bajo y otra cosa es decir, bueno, ¿y qué podríamos hacer nosotros para desequilibrar esto? ¿Okay? Veamos. ¿Qué pasa con la biosfera? Lo mismo, o sea, dado que hay tan poco antimonio a nivel natural, obviamente en la biosfera hay poco nada y de hecho antimonio no tiene ningún rol esencial, conocido. O sea, no forma parte, hasta donde sabemos, de ninguna estructura biológica natural. Por lo tanto, lo que sabemos es que en la biosfera lo que hay de antimonio es mayormente de 1 a 10 microgramos por gramo, y las formas químicas en las cuales se encuentran son las mismas formas químicas de la litósfera. O sea, son óxidos de antimonio, 3 o 5. ¿No hay, por ejemplo, ninguna biomolécula de antimonio? No. Como si las hay de arsénico, por ejemplo. En arsénico existe la arsenobetaína, no sé, arsenocolina. No hay antimonio azúcares, metilados de antimonio han detectado, pero en condiciones súper extravagantes, así como en algunos cultivos de hongo de madera han encontrado unos metilados de antimonio. Pero generalmente el antimonio como que está ahí en las formas químicas naturales, ¿ya? Las que pertenecen a la corteza terrestre. No hay ninguna gracia. Sin embargo, hay una preocupación mundial del tema. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense. No solamente porque las sustancias de antimonio cuando se estudian toxicológicamente son tóxicas, ahí hay una preocupación. Pero una cosa es que existan sustancias tóxicas de antimonio y otra cosa es que si estamos expuestos ambientalmente a esas sustancias, que no es lo mismo, ¿ya? Bueno, la primera problema que hay, ¿no es cierto?, en esto es el tema del uso industrial que tiene antimonio. O sea, antimonio, a diferencia de arsénico, antimonio tiene usos industriales. El arsénico casi no tiene ninguno. De hecho, el arsénico es un subproducto indeseado de procesos industriales. ¿Okay? Generalmente la minería del cobre contamina con mucho arsénico porque los minerales tienen arsénico, no es porque lo quisieran, ¿ya? Pero el antimonio tiene uso industrial. Y aquí viene el tema. Ahí están los dos principales usos industriales que tiene el antimonio. Y ahí vamos a hablar de las transferencias de antimonio. ¿Okay? Tiene dos usos industriales mayoritarios. Ya, número uno, hay un uso industrial en muchos extintores tienen óxido de antimonio 3, porque el óxido de antimonio 3 es un retardante de llama, tiene esa característica, ¿ya?
Y el otro uso industrial que tiene es que se utiliza como pastilla de freno, sobre todo en los camiones. ¿Ok? Esa pastilla de freno que se va desgastando, que uno tendría que irla cambiando cada cierto tiempo, es una mezcla de sólidos de sulfuro de antimonio con sulfuro de plomo, tengo entendido, y de hierro. ¿Estamos? Ahora, como le mencioné, las pastillas de freno, por un lado, ¿no es cierto?, generan este problema. Entonces, las pastillas de freno, ¿no es cierto?, cuando un auto frena, contamina la atmósfera, ¿ya? O sea, hay una transferencia de antimonio. Fíjense el proceso industrial, ¿eh?, que va desde la litósfera, que es cuando la industria química extrae antimonio de la litósfera, para construir estas pastillas que se ponen en la línea de freno, que cuando frenan por la actividad humana, se libera ese antimonio hacia la atmósfera. Esa es la transferencia. ¿Ok? No es una transferencia natural, es una transferencia generada por nosotros. Pero insisto, el origen es de la litosfera. Y de hecho, esta es una cuestión, y aquí voy a hablar como químico industrial que soy, ¿no es cierto? El lío que tenemos nosotros en la industria es precisamente eso. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la industria? Tomamos material primario que tiene una composición química natural, y naturalmente hay poco antimonio, ¿ok? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Concentramos las sustancias que nos interesan. Por ejemplo, concentramos el cobre, concentramos el plomo, concentramos el antimonio, porque nosotros vamos a utilizar ese antimonio, vamos a utilizar ese cobre, vamos a utilizar ese plomo. Entonces, aumentamos la concentración de esa sustancia con procesos industriales y lanzamos ese producto altamente concentrado al mercado. Y alteramos el ciclo. Ahora, ustedes pueden considerar esto como, bueno, disculpen que ponga palabras en su boca que no han dicho, pero mucha gente considera, qué terrible, ¿cómo hacen eso en la industria? Bueno, pero es que abran su celular y vean la cantidad de cobre que tienen. Y para generar ese cobre hay que hacer exactamente lo mismo. O sea, tenemos un cobre que con suerte debería estar naturalmente a 100 miligramos por kilo. En el mejor de los casos, en los minerales de cobre debería estar a 10.000 miligramos por kilo. Y nosotros lo transformamos en una lámina de cobre puro. O sea, 100% cobre. O sea, concentramos ese cobre enormemente para nuestros celulares. Y cuando botamos ese celular a la basura, alteramos el ciclo del cobre, enriqueciendo la litosfera con láminas de cobre puro. En el caso del antimonio es algo parecido, pero en la transferencia es hacia la atmósfera. No sé si me siguen. ¿Ya? De hecho, fíjense lo siguiente, esto es un estudio que hicimos nosotros. Aquí yo les estoy mostrando los niveles de antimonio que encontramos en el material particulado atmosférico de la avenida, ¿cómo se llama esta donde estaba Santa María? ¿La avenida España? Sí, la avenida España. Sí. 178 miligramos de antimonio por kilo en el material particulado atmosférico de esa ciudad. Cuando en ciudades alejadas del tráfico vehicular uno debería encontrar 10, 12. ¿Ok? O sea, encontramos 10 veces enriquecido el antimonio. O sea, no es casualidad. No lo sabíamos que íbamos a encontrar algo enriquecido, no solamente porque sabíamos que están las pastillas de freno, es porque este patrón también se había encontrado en otras ciudades. Si este paper no es muy original, ¿por qué les voy a mentir? Ya, o sea, lo que se había hecho ya en Argentina, se había hecho ya en Tokio, y dijimos, ya veamos si aquí se da, y sí se dio. Ya, o sea, esa es toda la originalidad que tiene. ¿Ya? Entonces, transferencia, repito, desde la litosfera a la atmósfera a través de un proceso industrial y uso de un producto. ¿Ok? Ahora, lo que a mí me interesa, ¿no es cierto?, cuando muestro este caso, es que esta es una contaminación ambiental. O sea, nosotros nos estamos exponiendo a esto por una contaminación ambiental. O sea, nosotros no es que no estemos comiendo el producto. Es que nosotros estamos respirando los productos del uso del producto, que no es lo mismo. ¿Ya? Esto no es como contaminarse cuando yo, no sé, pues, me como una fruta contaminada. ¿Ya? Esto yo ni siquiera me lo estoy comiendo, lo estoy respirando. Y como el tráfico vehicular es de carácter global, ¿no es cierto?
Nosotros creemos, porque tampoco hay tanta evidencia, que este problema de contaminación ambiental es global. ¿Estamos? O sea, no es casualidad que se han encontrado en varias ciudades del mundo, incluyendo un país subdesarrollado como el nuestro. Porque tampoco es un tema de las grandes ciudades, ¿ya? Ahora, ¿arrojan mucho antimonio los autos? No, pues si no andan frenando cada rato, ¿ya? Pero con lo poquito que frenan es suficiente para desequilibrar esto, eso es lo único que estoy diciendo. Ahora, después va a venir la pregunta, bueno, y ya, está contaminado, listo. ¿Pero es nocivo? O sea, ¿llega a un nivel de contaminación como para que nos preocupemos que nos estamos enfermando? Ya, esa segunda pregunta yo no tengo una respuesta definitiva, ¿ya? O sea, se sabe muy poco al respecto. ¿Ya? El hecho es que el mecanismo de transferencia, ¿no es cierto?, desde ahora, fíjese, litosfera, atmósfera, y ahora vamos a ir a la biosfera, considerándola nosotros como la biosfera, claro, sería a través de la respiración. O sea, el proceso de transferencia sería respiración. Yo freno, obtengo el compuesto, el material particulado contaminado con antimonio, lo respiro, ¿ok? Y si lo respiro, hipotéticamente debería estarlo acumulando en la sangre. O sea, hay una transferencia atmósfera-biosfera a través de la respiración del material particulado. Bueno, nosotros hicimos el estudio y efectivamente encontramos altos niveles de antimonio en la sangre de personas expuestas a esto. O sea, la barra roja que está acá muestra los niveles de antimonio en la sangre de los trabajadores del puerto que respiraban esto, ¿ya? Y estos serían los niveles como naturales que hay. En realidad el nivel natural sería este, ¿eh? Que es la sangre de personas que viven en el campo. ¿Okay? O sea, ahí tenemos una transferencia y una contaminación. O sea, claramente alterar el ciclo del antimonio lo llevó hasta nosotros. Ahora, ¿nos estamos enfermando por eso? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no nos llevó al antimonio hasta nosotros. A niveles no acostumbrados hasta la revolución industrial. Literalmente, eso es lo que estoy diciendo. Nada más. ¿Ya? Está el paper si quieren les puedo buscarlo. Profe, Sí, sí. para hacer un estudio así, estaba pensando así como ya consiguieron sangre, para eso necesitan tener como una enfermera asociada o algo así, o un enfermero asociado. Sí, literalmente lo que tuvimos que Ajá. hacer es contratar a una enfermera profesional y que iba con nuestra, en este caso fue hecho por mi tesista Paola Basile, con ahí está titular que rato, este paper es súper antiguo. Pues tenían que ir ellos dos a tomar las muestras y tenían que firmar un consentimiento informado con toda la parte ética, no sé. Fue bien difícil este muestreo, ¿para qué les voy a mentir? De hecho, a mí me pasó una anécdota de que las muestras de sangre de Quebrar Alvarado fui yo. Y fuimos al campo y todo el tema. Y me pasó que ni un hombre me dio muestra. Solamente las mujeres me dieron muestras de sangre. No querían. No, ningún, todos ¿Por cobardes. miedo? Cobardes, sí. ¿Pero onda miedo a la aguja o miedo al Yo estudio? creo que era eso, porque arrancaban. ¿Ya? Mm. Y al puerto de Valparaíso mandé a mi alumna. No solamente le dieron muestra de sangre, la pasearon en los autos y toda la trataron súper bien. ¿Ya? ¿Y cómo cuántas personas más o menos muestrearon? 45, alcanzamos a tomar. Hasta ahí nos dio la. Hasta ahí nos dio el. Claro. Yeah. No, o sea, que después de esa experiencia, yo que no estoy acostumbrado a trabajar en temas como biomédico, por así decirlo, no sé cómo llamarle. No, nunca más. ¿Con personas? Sí, sí, súper. Tomar una muestra sola es mucho más fácil que tomar estas muestras. ¿Ya? Es puro dolor de cabeza, ¿no? La logística, los permisos, la voluntad de la gente, era terrible. Tampoco las puedes sobornar porque ves como antiético. Entonces, así como ya, dame sangre y te pago 20 lucas. No, no se puede. Si no, acabas que te lleven presos. Ahora, esta no es la única vía de exposición a antimonio, o sea, las faenas mineras también, o sea, como yo les mencionaba,
hay que extraer el antimonio, y normalmente lo que se hace en términos industriales es cavar agujeros para llegar a vetas de antimonio, es decir, a minerales altamente concentrados en antimonio que normalmente están bajo tierra, y los saco a la superficie. Entonces, estoy desequilibrando la litósfera superficial por traer a la superficie minerales que son profundos. Las minas más grandes de antimonio están en China y en el Reino Unido. ¿Ok? Y claro, cuando se hace eso, ¿no es cierto? Cuando se saca el mineral y después se procesa, ¿qué es lo que pasa? Genera una contaminación en todo el entorno. ¿Ok? Y no necesariamente porque sea el proceso muy sucio, es porque, repito, porque hay tan poco antimonio en el entorno que cualquier movimiento de tierra con minerales que son prácticamente sulfuros de antimonio, o sea, muy concentrados con este, lo desequilibra. Por ejemplo, acá, nosotros también hicimos un muestreo ya de trabajadores de mineros, ¿no es cierto? Que le tomamos muestras de orina porque el antimonio es soluble en agua. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si es que están excretando antimonio. En teoría, si ustedes hacen un análisis de antimonio en orina, no deberían encontrar antimonio. Ningún método analítico debe ser lo suficientemente sensible para determinar el antimonio natural en orina, ¿ya? O sea, menor a un ppb. Bueno, encontramos hasta 9 ppb en algunos trabajadores, ¿ya? Algunos no tenían, otros tenían hasta 9 ppb, ¿ya? O sea, la transferencia, repito, atmósfera, biosfera, la encontramos. Al menos en nuestras muestras. Ahora, esto que yo estoy mostrando acá tampoco es un patrón mundial. Ahora, aquí tienen ustedes una tabla más o menos que refleja un poco esta estadística, así como les mostré el mapa del carbono con el tema de las transferencias. Aquí les estoy mostrando como una especie de mapa de lo que es el antimonio, o sea, pero con tabla, yo no hice un mapa, hice una tabla. Entonces aquí está la antimonio en la corteza terrestre en microgramos por gramo, ¿ya? Lo que ha estimado creo que la OMS, es que la ingesta diaria tolerable que tenemos hasta antes de generar efectos nocivos son 360 microgramos, asumiendo un adulto estándar de 70 kilos y que toma 2 litros de agua y que se come 1 kilo de lechuga al día. La producción industrial anual de antimonio, es decir, lo que estamos sacando de la litósfera a la sociedad civil, ¿no es cierto?, son aproximadamente 10 elevado a 5 toneladas por año, lo cual puede parecer poco para un proceso industrial, pero para un elemento que está a microgramos por gramo en la superficie, la verdad es que es bastante. ¿Ok? Lo que han mostrado los estudios internacionales es que las pocas rutas de ingreso de antimonio a la biosfera, particularmente nosotros, es a través del alimento, ¿ya? Esto que yo le estoy mostrando es que a través del material particulado es algo más o menos nuevo. O sea, la transferencia atmósfera-biosfera es algo más o menos nuevo. Se está estudiando hace como 10, 15 años. Lo que se sabía históricamente era que a través de la comida, es decir, vegetales que crecen en suelos contaminados con antimonio, que normalmente es un suelo que rodea las minas de antimonio. O sea, ahí están los principales casos. En China están los principales casos de intoxicación por ingesta, por así decirlo. Son los vegetales que crecen en torno a minas de antimonio. ¿Ok? Esa es la principal ruta. O sea, la ruta sería trófica, por así decirlo. ¿Ya? Si bien es cierto, hay normas de agua, la transferencia hidrosfera-biosfera no está descrita. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, hay un plástico que es el PET, el polietileno terestalato, del cual están hechos casi todas las botellas de agua embotellada, ¿no es cierto? Ese plástico tiene cualquier cantidad de antimonio, porque para producir el PET se utilizan catalizadores de antimonio, ¿ok? Una botella plástica tiene un montón de antimonio, pero la transferencia entre el antimonio, entre el PET y el agua es súper poca, porque es súper poco soluble el antimonio, ¿ok?
Entonces, el ciclo del antimonio al parecer se está alterando solamente, y aquí tengo una tabla donde creo que resumo esto. O sea, la exposición humana a antimonio, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está esta tabla en base a los estudios que existen. Yo obviamente les mostré los míos, pero hay muchos más estudios, ¿no es cierto? ¿Existe una contaminación del agua al antimonio? Sí, sí existe. ¿Y existe un riesgo de intoxicarse por tomar agua? Sí, sí existe, pero eso existe solamente cerca de minas de antimonio. Es decir, se remueven las tierras, por así decirlo, eso contamina el agua, y efectivamente hay poblaciones de China que están tomando agua por sobre lo que recomienda la OMS. ¿Ya? Ahí está alterado el ciclo del antimonio. Pero insisto, las minas de antimonio, las grandes están en 2 países nada más, y las del Reino Unido ya las cerraron que rato. O sea, las minas que quedan solamente son mayoritariamente en China y nada más. ¿Ya? En el aire, ¿no es cierto?, hay riesgo para exponerse a antimonio porque está alterado el ciclo del antimonio en la atmósfera. Sí, lo que le acabo de mencionar, el material particulado debido al tráfico vehicular. ¿Está contaminado el suelo por antimonio? Casi nada, salvo en torno a las minas de antimonio por remoción de tierra. ¿Está contaminado el sedimento? Lo mismo, alrededor de minas de antimonio, que va a parar este antimonio al agua y sedimenta porque el antimonio es súper poco soluble. ¿Ya? ¿Están contaminados los vegetales? Solamente alrededor de las minas de antimonio y nada más. ¿Ok? Y la única vía de exposición intensa que existe donde las personas realmente se están intoxicando, se los digo por si ustedes tienen personas que tengan esta afición, aunque en Chile no es muy popular, es las personas que trabajan en campos de tiro. El antimonio se utiliza como aleación de balas. ¿Ok? Entonces las personas que les gusta este tema de disparar y tienen armas inscritas y van a campos de tiro, viven respirando una atmósfera ultra contaminada con antimonio. Entonces estas esquirlas que genera cuando se dispara, yo jamás he disparado, pero por lo que le he leído los papers, ¿no es cierto?, es antimonio metálico súper concentrado. Y ahí efectivamente los estudios han mostrado que la gente que por hobby o porque trabaja ahí se expone a enormes niveles de antimonio, porque ahí el antimonio está tremendamente enriquecido de una forma artificial. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la diferencia entre suelo y sedimento? Claro, normalmente el sedimento es un sólido que se genera en fluidos acuosos. O sea, tú por ejemplo tienes un lago o el océano, ¿no es cierto? Ahí va a parar material líquido o sólido, ¿no es cierto? Y después, ya sea por reacciones químicas o por procesos físicos, las pequeñas partículas que están en suspensión comienzan a decantar. Eso se llama la sedimentación. ¿Ok? Y ahí queda una capa sólida que formaría parte de la litósfera, ya, porque sería la parte sólida, ¿no es cierto? Y eso se le llama sedimento, porque es un sólido producto de una sedimentación del fluido acuoso. ¿Ok? El sedimento es súper importante ambientalmente porque el sedimento se le llama el reservorio de los contaminantes. ¿Ok? O sea, cuando hay un contaminante atmosférico como el del antimonio, material particulado, y decanta ese material particulado sobre cuerpos acuosos, finalmente esas partículas sólidas van a parar al sedimento. Entonces en el sedimento es donde más metales se encuentran. El antimonio no es un metal, pero también cumple ese requisito. El asunto está que queda ahí ocluido. El antimonio casi no sale del sedimento a la biota. Yo no he encontrado ningún reporte que demuestre que el antimonio pasa del sedimento a la biota, como sí se ha encontrado al mercurio, por ejemplo. El mercurio, tú puedes tener un sedimento contaminado y el mercurio puede pasar a la biota desde el sedimento. Hay hongos que metilan el mercurio y lo llevan a la biota. ¿Ya? Este es un capítulo de un libro que me pidieron escribir por el tema del antimonio. ¿Ya? Si quieren se los puedo prestar. Se fijan que en el caso del antimonio es re poca la información que les entregué. Les estoy mostrando, respondí lo mejor que pude las preguntas que habían para entender el ciclo, pero claramente hay ciertas preguntas que no tengo respuesta porque no hay mucha información. ¿Ya? Entonces yo les voy a pedir que elijan ustedes un elemento, cualquiera, pero ¿con cuál pero? Que tenga estudios, obviamente, ¿no es cierto? Y que tenga algún interés ecotoxicológico, o sea, un elemento que tenga pruebas que sus desequilibrios pueden generar problemas a la salud, ¿no es cierto? O a la biota en general,
y que intenten responder en base a lo que entrega el conocimiento, ¿no es cierto?, las preguntas que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles eran estas preguntas? Me devuelvo. ¿Bajo qué formas químicas se encuentran los estratos ambientales? ¿En qué estado físico están? ¿Cuáles son los procesos de transferencia de este elemento? ¿Y cuáles son las fuentes que alteran estos ciclos? Yo no les digo que ustedes respondan a cabalidad a estas preguntas, porque si ustedes eligen un elemento que todavía se está investigando, probablemente algunas preguntas van a quedar sin responder. Lo que me importa a mí es que hagan una búsqueda bibliográfica para responder lo mejor posible en base al conocimiento que hay de estas preguntas. Y lo que no se pueda responder, que lo digan explícitamente. Mira, ¿sabes qué? En realidad, lo que tiene que ver con las formas químicas en la biota no se sabe nada. Como yo les dije por el caso del antimonio, no se sabe nada respecto de las formas químicas del antimonio en la biota, no hay nada conocido. No es como el arsénico, sí se saben algunas formas químicas en la biota de arsénico. ¿Ya? Y esto me lo presentan con un trabajo libre, ¿ya? Yo el trabajo lo voy a evaluar solamente en base a esta rúbrica, se la voy a mostrar. ¿Pero es una presentación y un informe o presentación? No, solamente un informe, yo no tengo sesiones para escucharles, ¿ya? Ah, ya. Yo con esta sesión es la última, ahí me dio 2 sesiones nuevas. Yo le dije, me quedé súper poquita, le dije. Bueno, es que son las que hay, me dijo que tenían un staff de profesores de otros. Esta es la rúbrica, ¿no es cierto? Y yo en la rúbrica les pido 3 cosas. El problema ambiental, es decir, que utilicen el conocimiento que existe, ¿no es cierto?, para explicar la fuente de contaminación y el tipo de contaminante que emiten, indicando con asertividad los estratos ambientales en donde estos se distribuyen. ¿Ya? O sea, responder las preguntas que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? El problema ambiental. Lo otro que les pido son las consecuencias, es decir, que en base al conocimiento, ¿no es cierto?, que ustedes expliquen las consecuencias que genera la contaminación, ¿no es cierto?, en el ecosistema circundante, incluyendo los seres humanos, obviamente, utilizando los lenguajes respectivos. El antimonio, como yo les dije, es cancerígeno clase 2A. ¿Sabemos si genera efectos en los humanos? No. Tenemos sospechas por estudio en ciertos sistemas celulares, en algunos ratones se ha demostrado que al parecer está generando daño en los riñones, al parecer está generando daño en los macrófagos. Eso es lo que sabemos someramente. No me da tiempo para mostrarles esos trabajos, algunos trabajos son míos, de hecho. ¿Ya? Y perdón, aquí me equivoqué. Perdón, es que abrí la rúbrica antigua, disculpe. Ahí está, esta es la rúbrica nueva. Entonces, como les dije, esta es la rúbrica, disculpe. Es que es muy parecida a la anterior, pero esta es la rúbrica, la vuelvo a explicar. Disculpe que abrí la rúbrica de otro curso. Entonces, tienen que explicar el problema ambiental, como yo les dije. Con el conocimiento, ¿no es cierto? Ustedes explican el problema, el ciclo de la sustancia en todos sus estratos ambientales, como también las fuentes de contaminación. Ese es el problema ambiental. Los procesos, que explican la dinámica física y las transformaciones químicas de la sustancia para entender los procesos, ¿no es cierto?, de transferencia. ¿Ya? Y lo último que le evalúo es un formato que se entienda, ya nada más que eso. O sea, ¿a qué me refiero? Que un formato claro, que utilicen los conceptos ambientales adecuados, ¿no es cierto? O sea, que no tenga falta de ortografía ni errores conceptuales. ¿Ok? Ahora, ¿qué formato les voy a pedir? Miren, el que más les acomode. Si ustedes quieren hacer un escrito en Word, lo hacen. Si ustedes quieren hacer un video con capturas de pantalla, lo hacen. Lo que sea lo más rápido y menos abrumante para ustedes. ¿Ya? Mientras me expliquen el ciclo de elementos con las preguntas que les mencioné. ¿Estamos? Lo único que les pido es que recurran a información científica formal, o sea, libros de química ambiental o a reviews o papers. ¿Ya? Nada más que eso. Ya, o sea, no me recurren a fuentes informales, así como cosas así como muy de segunda mano. ¿Ya? Por eso cuando pongo que entregan y analizan el conocimiento previo, el conocimiento, yo entiendo conocimiento como el conocimiento formal. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, elijan el elemento que quieran. Yo les puedo dar sugerencias, pero es que no sé cuáles son sus intereses. O sea, un elemento que les interese. ¿También?
¿Qué Profe, elemento le ¿para interesa? cuándo tendríamos fecha para entregar esto? ¿Cuánto tiempo me lo tendría? Porque en realidad yo no tengo apuro. Lo que sí me imagino que usted tiene una fecha de cierre de semestre. Ese es el tema. 2 semanas más. 2 O semanas más sea, cierran el ojalá semestre. no. ¿Ah? 2 semanas más cierran el semestre. No. Ojalá entregarlo en 2 semanas más. Ay, 2 semanas más. O algo así. O 3, es que ojalá no la próxima semana, porque la próxima No, semana no, no. tenemos avance. Mira, yo no tengo problema que sean 3, mientras la Gaby no ponga problema de que tengo que mandarle la nota así como en 2 semanas más. Sí, ya. No, el semestre se cierra creo que a mediados de diciembre, algo así. Ah, ya. Bueno, si le Tenemos la dicen 3. última prueba el 24 de diciembre, la tenemos que entregar, así que Ah, ya, entonces tómase 3 semanas, no hay problema. Ya. Y como les digo, lo que sea más cómodo, si me quieren hacer un video, hagan un video. Yo estuviera en posición de ustedes, haría un PowerPoint con capturas de pantalla y lo relato en un video, más rápido que escribir. Creo yo, no sé. Pero si le acomoda más escribir, la escribir. Dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿Todo bien? Súper claro. Ya, eso por mi parte. Espero que le haya quedado claro entonces cuál es la lógica con la cual uno estudia el ciclo de un elemento. Esa es la lógica general. ¿Ya? En eso nos fijamos para estudiar un elemento. O sea, no lo estudiamos solo por curiosidad, no lo estudiamos intuitivamente, ¿no es cierto? Tenemos que entender toda esta dinámica. Porque finalmente la pregunta que queremos responder nosotros es, ¿qué tan riesgoso es para nosotros? Pues repito, para entender qué tan riesgoso es para nosotros tenemos que entender cómo se distribuyen los estratos ambientales, cómo se transfiere entre los estratos, cómo se desequilibra, a qué nivel se desequilibra, y ahí recién voy a llegar a un nivel de responder, de decir, dado que ahora sé cómo se desequilibra y en cuál estrato, ahora voy a saber yo si realmente los humanos tenemos que preocuparnos de esto. ¿Ya? Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo, después de estudiar este elemento como 15 años, yo llegué a la conclusión que no hay que preocuparse mucho por este elemento, porque en realidad la gente que tendría que preocuparse no está ni siquiera en Chile. Los chinos nomás tienen que preocuparse de esto, los que trabajan en minas de antimonio, los que trabajan en campos de tiro, que en Chile no hay, tengo entendido, o hay poco. Y el material particulado, como que tengo una sospecha, pero cuando yo comparo los niveles que recomienda la OMS respecto a lo que podemos respirar de antimonio, respecto de lo que está contaminado en algunas ciudades como Valparaíso, no estamos ni cerca de superar la ingesta diaria vía respiración. No estamos ni cerca. O sea, después de 15 años como que llegué a la conclusión de que estudié un elemento fome, o sea, como no es peligroso. ¿Ya? Que bueno ambientalmente, pero había que estudiarlo. ¿Ya? Eso. Por mi parte, yo hasta acá, para no marearles. Súper. Gracias, profe. Ya, pues. Las dejo entonces, ha sido un gusto y cualquier cosa me avisa. Les voy a dejar mi correo porque no Profe, sí, y si es que nos puede enviar las grabaciones Sí, de las súper. clases. A ver, ¿cómo lo hacemos con las grabaciones? Si quieren me escriben ustedes al correo y ahí les respondo, le entrego la rúbrica y los enlaces a los videos. ¿Les Ya. parece? Ya, súper. Ya anote mi correo ahí y con eso estamos. Genial. Ya. Quedamos hasta ahí entonces. Que estén bien y que descansen. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Esté bien, cuídese.